Mi perra está en celo. En este video te daré la respuesta a las 7 dudas o preguntas más frecuentes sobre el celo de las perras. Primera pregunta: ¿cuánto dura? El celo de las perras dura aproximadamente unos 20 días. Los primeros 10 días la perra presenta un sangrado o pérdida vaginal en forma de goteo continuo, de intensidad variable en cada perra. En algunas este sangrado es muy notorio y en otras puede pasar inadvertido o es apenas evidente. Durante estos primeros 10 días la perra atrae a los machos debido a las feromonas, pero no acepta la monta. Escapa al intento de ser montada y en esta primera etapa no hay fertilidad. Luego, una vez que se acaba el sangrado, comienza la etapa más importante del celo, la cual dura otros 10 días aproximadamente. Durante esta segunda etapa, la perra es fértil, acepta la monta y puede quedar preñada. Por eso, debes vigilar atentamente a tu perra durante todo el celo, pero principalmente en esta segunda etapa de fertilidad. Segunda pregunta: mi perra está en celo y no quiere comer. ¿Es normal? Sí, es normal. Un buen porcentaje de perras en celo manifiestan una disminución parcial de su apetito, por lo tanto es completamente normal que coman menos durante el celo. Tercera pregunta: mi perra está en celo y mi perro está desesperado. ¿Qué puedo hacer? Si tienes una perra en celo y un perro macho conviviendo juntos, estás en problema. En realidad deberías haber tomado medidas para que esto no suceda. Ahora son pocas las alternativas que dispones. Es perfectamente normal que un perro se comporte sumamente excitado, nervioso e incluso agresivo si convive con una perra en celo. Lo ideal es que sean separados durante el periodo de celo. Debes llevar el perro a la casa de algún familiar, amigo o alguna guardería, aunque lo ideal es esterilizar a la perra si van a convivir juntos permanentemente. Cuarta pregunta: mi perra está en celo, ¿se puede bañar? Sí, se puede bañar sin problema. Incluso se puede bañar antes de la monta o después de la monta también, en el caso de que haya apareamiento. Y en este caso sería ideal para que comience la gestación con un buen estado de higiene corporal. Quinta pregunta: mi perra está en celo, ¿a los cuántos días la puedo cruzar? La ovulación se produce aproximadamente entre el día 12 y 14 del celo. Este sería el momento ideal para ponerla con el macho, contando a partir del primer día de sangrado como el primer día del ciclo. Sería en la segunda etapa del celo donde ya no hay más sangrado. Esto se llama el estro. Debes poner a la perra junto con el perro durante un día completo. Si no se produce el acoplamiento, deben separarse y esperar otras 24 horas para repetir el intento. Nunca debes dejar sin control a la perra junto con el macho, ya que si no se encuentra en el momento óptimo, rechazará la monta y además puede haber peleas y ambos animales salir lesionados. Sexta pregunta: mi perra está en celo, ¿qué se le puede dar para que no quede embarazada? Si acaba de comenzar el celo, podrías suministrarle anticonceptivos en comprimidos, vía oral, por unos 15 días seguidos. Generalmente se usa un medicamento llamado clormadinona, el cual debes consultar a un veterinario para que te indique la dosis correcta para tu perra, ya que esto varía de una mascota a otra. Si ya fue montada, no puedes hacer nada. Séptima pregunta: mi perra está en celo, ¿la puedo castrar o esterilizar? Sí, se puede castrar durante el celo, pero es mejor hacerlo antes del mismo, en el periodo llamado anestro, en el cual hay menos irrigación sanguínea en el aparato reproductor femenino y por lo tanto hay menos complicaciones con hemorragias durante la cirugía. Si tienes alguna duda o pregunta, deja tu consulta debajo del video. También puedes compartir con todos nosotros tus experiencias con tu perra en celo. Muchas gracias y hasta el próximo video.